Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica, allí donde se encuentren, en la bella hispanidad. Es la segunda vez en el día que los saludo, no sé si a todos, pero es la segunda transmisión en directo que hago en el día. Hoy un poco más temprano, en la tarde de hoy, hicimos nuestra transmisión habitual de los días jueves, conjuntamente con los amigos Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón. Aquí abajo, por ahí está el video de hoy. Fuimos unos 20.000 más o menos que nos convocamos para charlar escuchar en este caso, a los amigos Aguilar y Moragón, que les gusta hablar mucho como buenos españoles. Les gusta hablar y para mí es un placer escucharlos, aprender con ellos y darles a ustedes la posibilidad de interactuar con dos de los más brillantes analistas geopolíticos de habla hispana. Yo me animaría a decir que del mundo, porque yo sigo a unos cuantos de habla inglesa, franceses sobre todo. Los franceses dan lástima, realmente dan lástima y más que lástima dan vergüenza ajena. La mayoría de los analistas políticos, geopolíticos, intelectuales franceses están de rodillas ante la OTAN, de rodillas ante la Unión Europea. Claro, nos vinimos a enterar, o por lo menos se reveló aquello que ya unos cuantos sabíamos, muchos sabíamos, y es que la mayoría de los periodistas y también intelectuales europeos recibían dinero del gobierno de los Estados Unidos, dinero, así como los medios de prensa, medios importantes, ¿eh? No estoy hablando de ínfimos canales de YouTube como el mío, que no recibe dinero de nadie, pero bueno, podría ser algún pequeño canal que reciba algún dinero. No, no, no. Los órganos de prensa más importantes del mundo, entre otros, la agencia AFP, agencia de noticias France Press, el gobierno francés, recibía dinero de USAID, la agencia de los Estados Unidos de ayuda humanitaria internacional, USAID, si quieren, que el gobierno de Trump ha revelado que tenía un presupuesto de $40.000 millones. ¡Wow! Se dice fácil, ¿no? $40.000 millones que destinaba ese organismo de manera absolutamente discrecional para financiar campañas de lavado de cerebro, campañas de prensa, campañas de calumnias, de desestabilización, de golpes de Estado, de derrocamiento de gobiernos, lo que se llama el poder blando que utilizan con mucha habilidad, desde hace muchos años, décadas, los anglosionistas. Es decir, a todo aquel que dice algo que no le gusta, que puede ser yo, lo masacran públicamente. En mi caso no es así. Me llegan sí muchas amenazas, amenazas de muerte, amenazas de cosas horribles que le van a hacer a mi familia, además de muchas cosas feas que dicen hacia mí. Es más, de esas semanas que estuve de vacaciones y de trabajo, pero en fin, me la tomé con bastante tranquilidad. Muchos escribían aquí que me había escapado, que estaba huyendo de la justicia, por diferentes motivos, por los más aberrantes, obviamente. Todos esos aberrantes delitos que ellos cometen en las sinagogas, porque los hacen en las sinagogas. Por lo menos el FBI y la policía de Nueva York descubrió que en las sinagogas de Nueva York había túneles, pero eso está en el New York Times, no es un invento mío ni una calumnia. Por Dios, por favor, aquí no se calumnia a nadie, donde en esa sinagoga, en varias sinagogas, eh, había túneles donde había restos o trazas de objetos, lo tengo que decir con cuidado, ¿sí? Objetos que usan los pequeños, y había restos de sangre, en fin. Después nos enteramos por el Jerusalem Post, un periódico de Israel, nos enteramos
que muchos de los criminales pedófilos, ¿se entendió? Pedófilos de los Estados Unidos, judíos ellos, se escapaban a Israel, donde nadie les pide cuentas, no hay extradición, entonces cometen sus delitos allí en diferentes puntos del mundo, y cuando la justicia por ahí llega, ellos se escapan a esconderse en Israel. Ocurre que el Talmud autoriza ese tipo de vínculos. Hay un video que yo no lo puedo poner porque vamos a ver si lo tratamos en el audio, donde varios rabinos explican que a partir de los 3 años, un adulto puede, a partir de los 3 años de la víctima, un adulto puede tener encuentros, lo tengo que decir con elegancia, puede tener encuentros con esas personas más pequeñas. Lo explican, a partir de los 3 años. Y estos aberrantes, criminales, delincuentes, pedófilos, lo dicen en las sinagogas. Y claro, tú no te enteras, nadie se entera, porque ellos lo dicen entre ellos y lo hacen. Obviamente que no todos, ¿no? Aquí uno no está generalizando, está haciendo una descripción que en el caso de Jerusalem Post, el periódico de Israel, dice concretamente que los criminales pedófilos de Estados Unidos, siendo de la sinagoga, ¿no? Obviamente, después se escapan a Israel. Así que aquí me está escribiendo el amigo Cunio, Santiago Cunio, que tenía un problema, me dice, estoy llegando. Le voy a poner que lo esperamos, me dice, estoy llegando. Bueno, ya ocurrió otra vez. Algunos de ustedes dicen que Santiago tiene problemas con el reloj, con los horarios, dado que la vez anterior que estuvo aquí en el canal también tuvo algunos contratiempos de horarios. Bueno, muchos amigos escribiéndole a Santiago. Vamos a hablar de un tema súper candente para Argentina. Yo de Argentina y de los países así de Latinoamérica no hablo mucho porque no conozco. Pero aquí ha llegado el querido amigo Santiago Cunio, que creo que ya se ha conectado. Si lo estoy viendo, vamos a darle tiempo para que se conecte bien, que se esté cómodo. En todo caso, hay temas que son insoportables. Estos criminales pedófilos no son tolerantes, no deberían ser tolerados en nuestra cultura, pero ellos lo tienen admitido, como digo, en el Talmud. Y así lo cultivan y así lo hacen. Por algo, Epstein, una de las redes, la más famosa, no es la única, de pedofilia, Epstein, estaba encarnada por este señor Jeffrey Epstein, líder importante de la colectividad judía de los Estados Unidos. Acá lo tenemos a Santiago, que veo la imagen al revés, yo creo que en algún momento se va a acomodar y ya lo voy a invitar. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, disculpen la demora, pero vivimos en una Argentina convulsionada también en el tránsito. Escúchame, Santiago, te veo al revés. Te veo así. No sé si es que el celular o lo que sea, a ver, gíralo. Así, Vertical no puedo porque estamos sin batería, vamos a estar complicados si desconecto. Bueno, ahí te veo bien. Tratemos de hacerlo así. Dale, ahí estamos bien. Santiago, vamos al grano. ¿Qué es esto? ¿Una gran estafa, una mega estafa? Sin duda. ¿Y estos qué son? ¿Una mafia? Él y su hermana, me estoy hablando de Milei y Karina Milei, todo esto organizado con el fin de enriquecerse. A ver, esto es algo mucho más profundo que este grupo de estafadores que obviamente ya no hay duda de que son psiquiátricos estafadores, amorales, que pertenecen a una secta de pedófilos y de delincuentes. Eso no tiene discusión. El problema es que la institucionalidad del instrumento de gobernabilidad republicano les permite todo esto porque hoy han ganado impunidad con una trampa legislativa
con aquellos que se denominan a sí mismos y se autoperciben oposición republicana de este gobierno de nazis y de genocidas, y le dieron la posibilidad de crear un artilugio que fue presentar un proyecto de una comisión investigadora cuando en realidad lo que hay que hacer es promover el juicio político que se inicia en la Cámara de Diputados con la acusación y después pasa al Senado para ser juzgado. Al presentar en el Senado un proyecto para constituir una comisión y obviamente perder la votación, lo que hacen es darle gobernabilidad e impunidad al gobierno, porque por abajo siguen recibiendo coimas y siguen recibiendo bitcoimas y siguen siendo funcionales a la República, porque todos son chorros, todos tienen carpetas, todos se robaron algo, entonces no pueden ir limpiamente por este degenerado, corrupto y estafador, porque ellos son iguales. Entonces, la realidad que el problema que tenemos se llama república. En la república, cuando un hombre honesto entra a la política por una punta, sale corrupto por la otra. Entonces, no hay manera que este sistema, con un poder judicial de la república, que es la garantía de que jamás el pueblo va a poder tomar el poder, porque para eso están ellos, para amenazarte, quitarte la libertad y tus bienes, el lawfare. Entonces el mecanismo está hecho para que la República impida los 17 de octubre. Por eso yo hoy he lanzado públicamente la convocatoria a un 17 de octubre, a ponerle final a esto y empujar el Congreso piedra por piedra hasta que estos hijos de puta, empoderados con nuestros votos, tengan que responder al mandato popular. Porque acá, antes que el enemigo, están los traidores. Y todos los legisladores, los 99 diputados y 34 senadores son unos traidores, porque engañan al pueblo, modificando lo que realmente deberían haber hecho, porque hace 14 meses que no se constituye la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con lo cual los pedidos de juicio político, como el mío, que entró en marzo del 2024, no tienen comisión a la cual ser girados, porque no existe la Comisión de Juicio Político, porque no está constituida después de 14 meses. Esto quiere decir que nuestros 99 diputados durante 14 meses bajaron al recinto, fueron a las comisiones, participaron de la agenda legislativa del oficialismo, del gobierno de ocupación de los argentinos, y nunca reclamaron la constitución de la Comisión de Juicio Político, porque simplemente hay un pacto entre estos hijos de puta y el gobierno para que el juicio político no prospere. Entonces lo que tenemos ahora es un acting, y en ese acting aparecen masones como la basura de Terradical de mierda de la capital, esta basura de Santoro, que ahora dice que quiere juicio político y hace un mes sacó un tuit diciendo no hay espacio para el juicio político porque el 50% de los argentinos banca al gobierno. Entonces ahora, obligados tras este acto pornográfico de corrupción de estas ratas que están en la Casa de Gobierno, salen a calmar a los boludos hablando de juicio político y no les cuentan que en la Cámara de Diputados no existe comisión de juicio político porque no está constituida. Con lo cual, esta trampa a la que nos llevaron otra vez muestra su complicidad con el gobierno. Impulsar una comisión investigadora que no tiene facultades de destitución del presidente y la vice, como sí tiene la Comisión de Juicio Político al acusar, es derivar a la colectora de un acuerdo de gobernabilidad para que no pase nada y que el presidente y la delincuente de la vicepresidente puedan seguir gobernando como si acá no hubiera pasado nada. Con lo cual, no están discutiendo la caída de este gobierno, están discutiendo los jueces, están discutiendo las coimas, están discutiendo la elección, derogando. Después votaron juntos la derogación de las PASO. Para eso levantan la mano todos juntos. Entonces, la realidad es que nuestro pueblo debe saber que lo primero que tenemos que hacer es ir al Congreso a patearles la cabeza a los traidores propios, porque los traidores nuestros los engañan, les mienten, los usan, los forrean, los escupen y los mean. No han hecho nada para que este gobierno caiga en 14 meses. Ahora, vos dijiste, siguiendo con esta línea, en la última vez que estuvimos juntos, la República no va más, esta democracia no va más. Acá está la prueba. Acá está la prueba. Y entonces hay que ir por un 17 de octubre. Hay que indignar al pueblo argentino y los indignados debemos salir a la calle y esto se tiene que arreglar en la calle con democracia directa, forzando a los traidores que llegaron al Congreso con nuestro voto a responder a la voluntad popular que los puso ahí. No los pusimos para pactar con Milei, no los pusimos para darle gobernabilidad a estos nazis, no los pusimos ahí para tolerar la homofobia, no los pusimos ahí para tolerar la decadencia, la entrega de la soberanía, del litio, del agua potable, de la pesca, de los minerales, del ejército, de las Fuerzas Armadas en general.
no les dimos poder para ser traidores y negociadores de la entrega de la Argentina al mundo anglófilo, masón y prosionista. Ahora, yo vivo en Argentina y no veo un clima en la gente dispuesta a esto. ¿Vos creés que puede ocurrir esto, Era, que si, el pueblo? si en el 45 hubiera salido a caminar por la calle Florida, tampoco hubiera visto el clima de un 17 de octubre que venía desde Ensenada y Berizo para acá. Porque la realidad es que la mierda urbana no tiene reacción. Crían caniches y se cagan en el pueblo hambreado, en los jubilados, en los hospitales, en los niños sin comida, se cagan. La puta supuesta clase media autopercibida argentina, que es una mierda plagada de traidores y soretes que son un proyecto unipersonal de monoambiente y monotributo, y son mono hijo de putas, esos no son la representación del pueblo argentino hambriado con sed de justicia y de revancha. Y lo que tenemos que hacer es darle justicia y revancha. ¿Hay algo organizado políticamente para eso? ¿Para encabezar esto? Mira, ¿Para liderar? te vuelvo a repetir, la historia argentina no se hizo organizándose para eso. El 17 de octubre, las mazorcas rosistas, el cordobazo, las reacciones del pueblo argentino no las organizó nadie. Y cuando no hubo dirigentes a la cabeza, se le cortó la cabeza a los dirigentes. No, acá no es cuestión de pensar si vamos al basurero a buscar dirigentes basura para que vuelvan del basural para hacer opción política. Acá queda claro que la República es una bolsa de mierda, oficialismos y oposiciones que se alternan para ser ladrones, delincuentes y pactar sus propias impunidades. Acá lo que hay que hacer es ir por el fin de la República, la institucionalidad de una confederación, devolverle el poder a los estados provinciales, empoderar al pueblo y a los trabajadores, volver al espíritu de la Constitución del 49 en el siglo XXI y terminar con toda esta mugre. Ahora, la llegada de Milei no expresó ese hartazgo también absurdo, arbitrario, de decir rompamos todo. ¿Quién lo puso a Milei finalmente? Porque vos lo conociste hace muchos años cuando este muchacho andaba por ahí por la calle. ¿Y cómo es que llegó ese muchacho a ser presidente? ¿Quién lo puso? ¿La No, pero masonería? ¿Los esto, bandidos? esto no es un cuentito de Disney para pendejos, esto no es Pluto, Mickey Mouse, atrás estaba el hijo de puta Sorete de Urnequian y toda la mafia de ladrones del Círculo Rojo que empujaron esto porque se habían desilusionado de la basura anterior del estafador y ladrón del correo y contrabandista grabado de Macri. Esto es la segunda parte, el segundo tiempo, como dice el libro de ese hijo de puta ladrón, de los mismos saqueadores. El que levantaba el teléfono para hacerle lugar en televisión a este engendro psiquiátrico era Urnequian en persona. Así que acá no compremos cuentitos pelotudos de que de repente apareció un esquizofrénico y la gente lo votó. Eso es mentira. Yo veo mucha colectividad judía detrás de él, ¿no? Israel, Wertheim, en fin, Elstein, todos los rabinos. Encontrás de todo. Vos te crees que no hay italianos ladrones que están atrás de este gobierno también robando. Lo que está claro es que hay sectas autoproclamadas de religión judía que en realidad son nada más que estructuras del moderno Estado de Israel conducido por un genocida y nazi asesino con orden de captura de la Corte Penal Internacional que masacró 50.000 hermanos palestinos, civiles, niños, mujeres, ancianos y hombres absolutamente desarmados y desprotegidos, a los cuales bombardearon y masacraron. Con lo cual, está claro que ese moderno Estado de Israel en manos de un nazi y un criminal de guerra es parte de los que financian el gobierno actual de ocupación de la Argentina, eso no hay duda. Hay cosas que vos decís muy a menudo, yo te escucho, obviamente te sigo como miles de personas, decís que conocés cosas de Milei, hablas de pedofilia, temas muy grandes, ¿no? Muy graves. La secta del autopercibido Mesías muerto en Nueva York, ese sorete que transitaba por la calle de Nueva York, iba a la Quinta Avenida, comía en McDonald's, y iba a cagar a Starbucks y ellos lo pregonan como si fuera el Mesías bíblico de la fe judía. Esos soretes son pedófilos todos, están procesados, tienen detenidos por pedofilia, son los de los túneles del allanamiento a la sinagoga de Nueva York y a esa secta pertenece Milei. Muy fuerte. Santiago, te prometí que iba a ser corto y como te conocemos y nos importa el impacto de tu mensaje, lo dejamos acá, si te parece, pero muy importante lo que decís, muy fuerte como siempre. Recomiendo que sigan y vean tu canal, los amigos, ¿Cómo no? donde
transmitís con toda franqueza lo que pensás y es muy respetable, pero realmente es bravo, es grave para la Argentina la desilusión que hay frente a toda la clase política, ¿no? Por otro 17 de octubre, por otro 17, ya no hay espacio para confiar en los mecanismos republicanos de ningún tipo. Son mugre, son basura, son una cloaca del sistema político invasor, son anglófilos, son masones y son prosionistas en términos del apoyo al gobierno genocida y asesino de Netanyahu en Israel. Con lo cual, en ese tridente del mal satánico no hay nada que esperar. La República debe morir, debemos ir a una reforma de la Constitución que nos devuelva la Confederación Argentina y todas estas lacras deben pagar. Deben pagar. Yo propongo que en la Constitución, en la reforma de la Constitución, se incorpore, y espero que ese día todos acompañen, la inclusión de la pena de muerte para traición a la patria y delitos aberrantes. Y a estas basuras le caben las dos cosas. ¿Y dentro del peronismo hay una esperanza? El peronismo es esperanza, el PJ se lo puede meter en el culo. Santiago Cunio, como siempre, querido amigo. Muchas gracias. Disculpas a los amigos por este pequeño retraso. Ha sido un placer tenerte y recomiendo que sigan tu canal. Un abrazo, amigo. Fuerte abrazo y viva la patria. Gracias. Un saludo. Saludos, amigos.